Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos tertulidas? Soy Laura Malfoy, saludándolos de nuevo con una nueva cápsula, en donde intentaré no dar solamente datos, sino nuevas perspectivas y reflexión sobre los temas potéricos que nos atañen. El día de hoy, hablemos de Sirius Black. Es uno de los personajes más queridos de toda la saga, hijo de Orión y Walburga Black, y hermano mayor de Regulus Arcturus Black. Es el único de su núcleo familiar que no tiene una obsesión por la sangre mágica limpia. Miembro de la casa de Gryffindor, a diferencia de toda su familia que perteneció a Slytherin. En su juventud, se unió a la Primera Orden del Fénix para ayudar a Albus Dumbledore a luchar contra Lord Voldemort, en la década de los 1970s y a principios de los 80s. A causa de una trampa y sus consecuentes malentendidos, la comunidad mágica asumió por un simple él era el guardián secreto de los Potter en el encantamiento Fidelius, que era no solo un mortífago, sino que era un sádico, el más allegado sirviente de Lord Voldemort, que hubiera hecho lo que fuera por él, y en cuanto se reunieran de nuevo se levantaría más fuerte que nunca, y se sentaría a su lado, y 10,000 ridiculeces más que todo el mundo aseguraba. Asumieron todo lo que pensaba y sentía como tal. El pobre señor ni mortífago era, y su único error fue intentar tenderle una trampa a Voldemort cambiando el guardián en el encantamiento Fidelio. Por desgracia, quien tomó su lugar era el verdadero sirviente de Voldemort, aunque ni por equivocación el más fiel, pero aún así, la traición de Peter Pettigrew bastó para arruinar la reputación de Black, que pusieran palabras en su boca, deseos en su mente, lo condenaran por asesinatos que no cometió y le arrancaran la vida, con una condena en Azkaban, sin un juicio propiamente dicho, ya que los sistemas de justicia de los magos son bastante rudimentarios, y a muchos en esa época se les condenó sin juicio siquiera. Es cierto que Sirius Black no intentó defenderse, porque ya lo había perdido todo. Su reputación y su futuro ya no le importaban. Por eso, cuando los testigos creyeron ver que él había explotado la calle volando en pedazos a 13 personas, él, enloquecido de dolor, no hizo nada por desmentirlos, lo que lo condenó a la prisión de Azkaban en condiciones infrahumanas por muchos años. Un niño que no comulga con las ideas elitistas de su familia, que necesariamente fue infeliz en los primeros años, con seguridad de adolescente, escapa de casa a la casa de su mejor amigo. Pero en un mundo que está viviendo una guerra, la gente desaparece y él se une al ejército que lucha en contra del terror. Sirius Black no conoció la tranquilidad. Fue un mártir de la comunidad mágica, a quien se inculpó por crímenes que no cometió. Se dijeron las peores cosas de él mientras estaba en prisión, condenado a la depresión. Finalmente, escapa para proteger a su ahijado, que es lo único que le queda. Se pasa 2 años, o encerrado en la casa que le arrancó la infancia, o pasando hambre y escondiéndose, para finalmente morir sin haber visto su nombre limpio. Sirius no era la mejor persona del mundo, porque como él mismo dice, cuando aparece su cabeza en la sala común de Gryffindor, el mundo no está dividido en gente buena y mortífagos. Torturó a Snape en Hogwarts, contribuyendo al rencor que éste acumuló y que terminó descargando en niños inocentes y su propio ahijado. Maltrataba a Kreacher, porque no le interesó entender que tenía sentimientos y había otra forma de trabajarlo. Finalmente, este elfo fue su perdición. Sirius no es una persona perfecta. Cometía errores como todos, pero creo que definitivamente no merecía ser infeliz toda su infancia ni su adolescencia, tan solo para terminar condenado a lo peor en cuanto se convirtió en adulto y repudiado por absolutamente todos, para terminar su vida de manera tan abrupta después de luchar tanto tiempo. Esta historia simplemente nos muestra de una forma muy triste lo que una mentira o algo que alguien se imaginó puede hacer en la vida de una persona. Cuidado con lo que dicen de los demás y con lo que hacen a otros, porque a veces no lo sabemos, pero el efecto mariposa puede tener consecuencias terribles que se desprenden de una acción muy pequeña. Yo soy Laura Malfoy y esto es Tertulias Mágicas. Hasta luego. No se olviden,
de comprar artículos promocionales, vinilos decorativos y regalos personalizados en Personalizables, Cuyo Virtuoso, que es la empresa que subsidia este canal para que podamos seguir produciéndolo. También pueden ayudarnos donando para poder seguir creando contenido en la página de Patreon o en Buy Me a Coffee. Si les gustó el video, denme like, manita arriba. Suscríbanse y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido. ¡Hasta luego!